Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en las turbias aguas de la batalla legal que rodea al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, preparados para una buena dosis de intriga política y judicial. Efectivamente, Uribe se enfrenta a acusaciones de manipulación de testigos y para añadir más tensión al asunto, el caso está peligrosamente cerca de su fecha límite de prescripción. Es como una bomba de relojería, ¿verdad? Para comprender este drama judicial, primero debemos conocer a los personajes principales. Tenemos a Uribe, por supuesto, pero también a Juan Guillermo Monsalve, un testigo clave contra el que está en prisión. Y no olvidemos a Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, y pieza clave en la obtención de unas grabaciones que darán mucho que hablar. Cierto. Y por supuesto están los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana defendiendo a Uribe y Miguel Ángel del Río representando a Gómez y Monsalve. Un auténtico equipo de titanes legales. Desde luego. Es un auténtico laberinto de nombres, pero créeme, la trama se complica aún más cuando añadimos las grabaciones de audio obtenidas a través de cotitres. Relojes de pulsera. Sí, has oído bien, relojes de pulsera. Y estas grabaciones, junto con las acusaciones de manipulación de pruebas, son el quid de la cuestión. ¿Te parece si empezamos por ahí? Me parece perfecto. La verdad es que me intriga cómo Monsalve pudo grabar a alguien desde la cárcel usando relojes de pulsera. Suena a algo sacado de una película de espías. Pues la verdad es que tiene su miga Monsalve. Desde prisión utilizó estos relojes con grabadoras para capturar conversaciones con personas que supuestamente le presionaban para que cambiara su testimonio contra Uribe. Increíble. ¿Y quién le proporcionó estos dispositivos? ¿Algún agente secreto infiltrado? En realidad fue Deyanira Gámez quien se encargó de conseguir los relojes y de entregar las grabaciones a la Corte Suprema de Justicia. Sin duda jugó un papel crucial. Ya, veo. Y si no me equivoco, estas grabaciones no son precisamente charlas triviales sobre el tiempo. ¿Quiénes son los protagonistas de estas conversaciones secretas? En las grabaciones aparecen figuras importantes como Diego Cadena, abogado de Uribe, y Enrique Pardo Haché, un líder paramilitar convicto. Vaya, esos sí que son nombres que pesan. Y claro, lo más importante es el contenido de estas grabaciones. ¿Qué se dicen ellas? Pues en las grabaciones se escuchan supuestas presiones y ofertas a Monsalve para que cambie su testimonio. Imagínate la bomba que esto supuso. Desde luego, pero como era de esperar en un caso tan controvertido, las cosas no son tan sencillas. Entra en escena la defensa de Uribe con acusaciones de manipulación de pruebas. Exactamente. El equipo de defensa liderado por Jaime Granados afirma que las grabaciones de los relojes fueron manipuladas. Manipuladas. ¿En qué sentido? ¿Acaso se han editado las grabaciones? Argumentan que la copia espejo de la evidencia entregada a la Fiscalía es diferente al contenido original de los relojes. Señalan discrepancias como archivos borrados y un número distinto de archivos en cada versión. Suena complicado. ¿Qué pruebas presentan para defender esta acusación? Es decir, ¿cómo demuestran que ha habido manipulación? Granados afirma haber encontrado la friolera de 102.000 archivos diferentes en los dispositivos de Monsalve. Para él, esta diferencia tan significativa solo puede ser resultado de una manipulación deliberada. Entiendo. Es decir, la defensa de Uribe siembra la duda sobre la autenticidad de la evidencia que incrimina a su cliente. Exacto. Y aquí es donde entra Miguel Ángel del Río, abogado de Gómez y Monsalve, con una contundente respuesta a estas acusaciones. Ajá. La batalla legal se intensifica. ¿Qué argumentos utiliza Del Río para defender la autenticidad de las grabaciones? Del Río se centra en explicar la cadena de custodia de las grabaciones, detallando paso a paso cómo Deyanira Gómez entregó la evidencia sin alteraciones. Es decir, intenta demostrar que no hubo oportunidad de manipular la evidencia. Precisamente. Pero la cosa no acaba ahí. También aborda el hecho de que los relojes se usaron para hacer más grabaciones después de que se presentara la evidencia inicial. Espera. Más grabaciones. Esto añade otra capa de complejidad al caso. ¿De qué se tratan estas nuevas grabaciones? Según Del Río, estas nuevas grabaciones son conversaciones entre Monsalve y un guardia de la prisión sobre el funcionamiento del reloj y una discusión donde se menciona la posible renuncia de Uribe al Senado en 2018. Ya veo. La defensa de Uribe podría usar esto para argumentar que la evidencia ha sido contaminada. Podrían intentarlo, sí, pero Del Río argumenta que el uso continuado de los relojes para grabar no invalida la evidencia original y que la defensa está tergiversando la situación. Una interesante contraargumentación. Sin embargo, con tantas idas y venidas, es comprensible que surjan discrepancias y preguntas que alimenten la controversia. Ciertamente. Y hay algunos detalles que merecen nuestra atención. Por ejemplo, la grabación que Diego Cadena entregó a la Corte es más corta que la que grabó el CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación, usando un micrófono oculto en Deyanira Gómez. Curioso, ¿y se ha investigado esta discrepancia?
¿Por qué la grabación de cadena es más corta? Es una buena pregunta. Y aún más intrigante es que a Cadena no se le ha pedido que entregue su teléfono para su análisis, mientras que la defensa se centra obsesivamente en los relojes de pulsera. Un punto interesante. Parece que hay un doble rasero en juego. Podría ser del Río también señala que Cadena admitió haber editado su grabación de la reunión con Gómez, una admisión capturada en otras grabaciones del CTI. Madre mía, parece que la trama se complica por momentos. Así es. Y no olvidemos el factor tiempo. La fecha límite de prescripción se acerca rápidamente el 18 de octubre de 2025 a menos de un año de distancia. Una auténtica carrera contra el reloj. ¿Y cómo afecta esto a la estrategia de la defensa de Uribe? ¿Qué están haciendo para afrontar esta presión del tiempo? Bueno, parece que su estrategia se centra en retrasar el proceso hasta que la fecha límite expire, permitiendo que el caso prescriba sin un veredicto. Una estrategia arriesgada, pero comprensible, dada la gravedad de las acusaciones. Este caso se está convirtiendo en un auténtico thriller judicial, con giros y vueltas inesperados. Sin duda. Y lo que está en juego no es solo el futuro de Álvaro Uribe Vélez, sino también la confianza en el sistema judicial colombiano. Absolutamente. Pero antes de profundizar en las posibles implicaciones de este caso, creo que es un buen momento para hacer una pausa y recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué te parece? De acuerdo. Hemos analizado las grabaciones de los relojes de pulsera, la controversia sobre su manipulación y los argumentos de ambas partes. También hemos destacado la presión del tiempo con esa fecha límite de prescripción acechando como un buitre. Sí, es como si tuviéramos una espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas. Creo que es importante recordar que este caso va mucho más allá de tecnicismo sobre grabaciones y archivos. Hay mucho más en juego aquí. Totalmente. Estamos hablando de un expresidente acusado de delitos graves. La reputación de Uribe, la confianza en el sistema judicial colombiano. Todo está en la cuerda floja. Exacto. Y si la defensa logra su objetivo y retrasa el proceso hasta que la fecha límite expire, ¿qué consecuencias tendría eso? Simplemente se cierra el caso y todos a otra cosa. Exactamente. Si eso sucede, el caso se cerraría sin un veredicto. Uribe no sería declarado culpable ni inocente. Quedaría en un limbo legal. Un final bastante insatisfactorio, ¿no crees? Como si toda esta trama judicial no hubiera servido para nada. Sin duda, dejaría muchas preguntas sin respuesta y podría interpretarse como una victoria para la impunidad. Es decir, podría socavar la fe en la justicia, especialmente si la gente piensa que Uribe ha eludido la justicia gracias a estrategias legales. Precisamente. Y esto podría tener consecuencias políticas importantes. Uribe sigue siendo una figura influyente en Colombia y este caso ha polarizado al país. Claro, sus partidarios lo ven como víctima de una persecución política, mientras que sus detractores exigen que rinda cuentas. Exacto. Un cierre sin un veredicto claro solo echaría más leña al fuego y aumentaría la tensión política. Además, sentaría un precedente peligroso. Si un expresidente puede evadir la justicia de esta manera, ¿qué mensajes envía al resto de la sociedad? Sería como decir que hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Es una pregunta importante. Podría erosionar el Estado de Derecho y fomentar la idea de que los poderosos están por encima de la ley. Un panorama bastante sombrío. ¿Y qué se puede hacer para evitar este escenario? ¿Hay alguna forma de asegurar que se haga justicia? Bueno, la Fiscalía debe actuar con rapidez y eficiencia para presentar su caso antes de la fecha límite. No hay tiempo que perder. Pero, como hemos visto, la defensa de Uribe es experta en utilizar tácticas dilatorias. Parecen tener un as bajo la manga para cada movimiento de la Fiscalía. Cierto. Pero los jueces también tienen un papel importante. Deben ser firmes y evitar que el proceso se alargue innecesariamente. Deben mantener el timón firme y no dejarse llevar por las maniobras de la defensa. Es decir, se necesita un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas para garantizar que se haga justicia. Es como una partida de ajedrez donde cada movimiento cuenta. Exactamente. Y también es crucial que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija transparencia y rendición de cuentas. La presión pública puede ser un factor decisivo en casos como este. Totalmente. La voz del pueblo a veces puede ser más fuerte que cualquier estrategia legal. La gente tiene derecho a saber qué está pasando y a exigir que se haga justicia. Sin duda. Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar al público de manera objetiva y precisa. No pueden dejarse llevar por sensacionalismos ni por intereses partidistas. Coincido. La información veraz es fundamental para que la gente pueda formarse su propia opinión. Sin una prensa libre e independiente, la democracia está en peligro. Y también para evitar que la desinformación y las noticias falsas distorsionen el debate público. En la era de Internet es más importante que nunca tener fuentes de información confiables. Absolutamente. Este caso nos recuerda la importancia de un periodismo responsable y riguroso. Un periodismo que busque la verdad y la contraste, que no se conforme con la versión oficial ni con los rumores. Y la importancia de un sistema judicial independiente e imparcial. Un sistema que no se deje influenciar por presiones políticas ni por intereses económicos. Un sistema que aplique la ley de forma justa e igual para todos. Sin duda.
La justicia debe ser ciega a la posición social, la riqueza o el poder político. Debe ser un árbitro imparcial que garantice que se respeten los derechos de todos los ciudadanos. Un principio fundamental para cualquier democracia. Sin justicia no hay libertad, no hay igualdad, no hay paz social. Y un principio que se pone a prueba en casos como este. Casos que nos hacen cuestionar si realmente vivimos en una sociedad justa o que la ley solo se aplica a unos pocos. Así es. El caso de Álvaro Uribe Vélez es un recordatorio de que la lucha por la justicia nunca termina. Es una lucha constante que requiere la participación de todos los ciudadanos. Y de que la vigilancia ciudadana es esencial para protegerla. No podemos delegar la responsabilidad de la justicia solo en las instituciones. Todos tenemos un papel que jugar. Exactamente. La democracia se fortalece cuando la gente se involucra y exige que se respeten sus derechos. Cuando la gente se levanta y dice, basta ya, cuando no se conforma con la injusticia ni con el abuso de poder. Un mensaje poderoso para llevarnos de esta inmersión. Un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Sin duda. Y aunque el futuro del caso de Uribe es incierto, una cosa está clara. Sus consecuencias se sentirán en Colombia durante mucho tiempo. Este caso dejará una huella profunda en la historia del país. Es como una piedra que se lanza al agua y crea ondas que se expanden hasta llegar a la orilla. Un recordatorio de que los casos judiciales no se desarrollan en un vacío. Tienen un impacto real en la sociedad. Totalmente. Y a veces las consecuencias van mucho más allá del veredicto final. A veces el simple hecho de que se haya planteado el caso, de que se haya puesto en duda la actuación de una figura poderosa, ya es un paso adelante. Un punto importante para reflexionar. Y ahora, para ir cerrando esta inmersión, me gustaría volver a esa pregunta que planteamos al principio. ¿Qué pasaría si el caso termina en un punto muerto debido a la prescripción? ¿Qué consecuencias tendría eso para Colombia? Pues sería una situación realmente frustrante para todos, tanto para quienes buscan justicia como para quienes defienden la inocencia de Uribe. Imagínate, llega la fecha límite, el proceso judicial no concluido y todo queda en un limbo legal. Sería como un partido de fútbol que termina abruptamente sin un ganador claro. Un final insatisfactorio que dejaría un sabor amargo en la boca de todos. Exactamente. Y más allá de la frustración, sentaría un precedente preocupante. ¿Qué mensaje transmitiría sobre el poder de la justicia en Colombia? Daría la impresión de que el sistema legal puede ser burlado con estrategias dilatorias, especialmente si tienes los recursos para ello, como si la justicia solo estuviera al alcance de unos pocos. Justo a eso me refiero. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre el Estado de Derecho en Colombia. Si un caso de esta magnitud con un expresidente involucrado puede quedar sin resolver por cuestiones de tiempo, ¿qué seguridad jurídica puede tener el ciudadano de a pie? Es una pregunta que da miedo, ¿verdad? Como si estuviéramos caminando sobre arenas movedizas. Si la ley no se aplica de forma igual para todos, ¿en qué podemos confiar? La justicia debe ser igual para todos, independientemente de su posición social o su poder político. Este caso pone a prueba ese principio de manera contundente. Nos obliga a preguntarnos si el sistema judicial colombiano está realmente preparado para lidiar con casos complejos y de alto perfil. Es como si este caso fuera una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Más. Estará a la altura del desafío. Y también nos invita a reflexionar sobre el papel de la sociedad civil en la defensa del Estado de Derecho. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las instituciones resuelvan todo por nosotros. Es decir, que la responsabilidad de la justicia no recae solo en los jueces y fiscales, sino en todos nosotros. Debemos ser ciudadanos activos y comprometidos con la defensa de la ley. Exactamente. La ciudadanía tiene la responsabilidad de mantenerse informada, de participar en el debate público y de exigir que se haga justicia. La presión ciudadana puede ser un motor de cambio, especialmente cuando los mecanismos institucionales parecen fallar. Es como si tuviéramos un superpoder que podemos usar para defender la justicia. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Sin duda. Y los medios de comunicación tienen un papel crucial en este proceso. Deben proporcionar información veraz y contrastada, dando voz a todas las partes involucradas y evitando la propagación de noticias falsas o manipulaciones. Los medios de comunicación son como los ojos y los oídos de la sociedad. Si no nos informan de forma correcta, estamos ciegos y sordos ante la injusticia. Precisamente. Un periodismo responsable es esencial para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. En este caso en particular, donde la información es tan compleja y las interpretaciones tan diversas, el rigor periodístico es más importante que nunca. Es como si estuviéramos navegando en un mar de información, y los medios de comunicación son nuestro mapa y nuestra brújula. Sin ellos nos perderíamos en un océano de dudas y confusiones. La gente necesita fuentes de información confiables para poder comprender las complejidades de este caso y formarse su propia opinión, y para evitar que la desinformación y las agendas ocultas influyan en el debate público. Es fundamental que la gente tenga acceso a información de calidad para poder tomar decisiones informadas y participar de forma activa en la construcción de una sociedad más justa. Exactamente.
El caso de Álvaro Uribe Vélez es un claro ejemplo de cómo un proceso judicial puede trascender el ámbito legal y convertirse en un tema de gran relevancia social y política. Es como un terremoto que sacude los cimientos de la sociedad y nos obliga a replantearnos muchas cosas. Y un recordatorio de que la justicia no es un concepto abstracto, sino un valor que debemos defender y proteger de manera activa. La justicia no es un regalo, es una conquista. Y todos tenemos la responsabilidad de luchar por ella. Totalmente. Y al final la resolución de este caso tendrá consecuencias que van mucho más allá del destino de Álvaro Uribe. Es como una partida de ajedrez, donde cada movimiento tiene repercusiones que se extienden por todo el tablero. Efectivamente, marcará un hito en la historia judicial y política de Colombia y sus efectos se sentirán durante mucho tiempo. Un legado que trascenderá a los protagonistas de esta historia. Así es. Y nos deja con una reflexión final. La justicia, para ser efectiva, no solo debe ser imparcial, sino también percibida como tal por la sociedad. Una frase que resume a la perfección la complejidad de este caso y los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de una justicia verdadera. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inversión en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Esperamos que te haya ayudado a comprender mejor las complejidades de esta batalla legal y sus implicaciones para Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en esta apasionante inmersión. Nos vemos en la próxima con un nuevo caso que analizar, un nuevo misterio que desentrañar. Hasta pronto.